Disidente, la igualdad no tiene género. Esta es una programación especial para conmemorar el mes del orgullo LGBT+, por TV WAP, la imagen de la universidad. Buenas tardes, el día de hoy, yo soy Luz Perdomo y ella es Cora Pacheco. Nosotras vamos a hablar de los movimientos sociales y la lucha por la visibilización de la diversidad y los derechos. En primer momento vamos a hablar sobre los movimientos sociales. Definir qué son los movimientos sociales y para qué existen. Y bueno, antes que nada sería introducir que es un concepto complejo, es un concepto polisémico y diverso, ¿no? Y esto se debe principalmente a que hay muchos movimientos sociales, cada uno con características y finalidades específicas, entonces no podría aventurarse una definición que abarque absolutamente todos, ¿no? Claro, y los movimientos sociales también surgen precisamente desde la ruptura, desde la inconformidad a una realidad específica, ¿no? Surgen desde el reconocer que hay una desigualdad en la sociedad y es importante también reconocer que los movimientos sociales no son homogéneos, no son totalmente dulces ni romantizar los movimientos. También dentro de los movimientos hay problemáticas que poco a poco se van resolviendo, pero principalmente es para, en conjunto, resolver problemáticas que se viven día a día dentro de un sistema que cada uno vive de diferente manera, ¿no? Y pues para empezar a comprender esto nos vamos a adentrar justamente en los movimientos sociales de la comunidad LGBTIQ+. También es importante las cifras e identificar por qué cada una, ¿no? de las letras que significan, ¿no? Y también pues justamente los movimientos sociales de la comunidad están específicamente ubicados en momentos históricos, ¿no? Y de los cuales también vamos a ir platicando un poco. Y pues justo esta ruptura de lo normativo y este interés por resolver necesidades, por resolver demandas, por esclarecer, es lo que nos tiene el día de hoy para hablar sobre los movimientos sociales. Por supuesto, y además hay que considerar que para entender a los movimientos sociales hay que tener en cuenta que el factor tiempo está presente, ¿no? Son luchas que van a estar empezando, van a tener una duración específica, larga puede ser, como en este caso, o también un poco más corta, pero la lucha es constante, ¿no? Esta confrontación se va a mantener por un tiempo pues bastante largo. Y sí, sobre todo, como mencionaba Luz, en el caso de algunos de los temas que han estado interesando últimamente en las investigaciones sobre movimientos sociales, tienen que ver con la ruptura de la idealización que se llega a hacer hasta esos movimientos, ¿no? De esta idealización y romantización donde se tiende a ver que todo en el interior es unión y armonía, ¿no? Otro factor también importante para entender a los movimientos sociales es que bueno, van a estar haciendo una ruptura con lo normativo, van a evidenciar que hay cosas que se han considerado como normales que no deberían ser normales, en algunos casos pueden ser cosas relacionadas con la violencia, ¿no? Entonces, bueno, también tomar en cuenta que cuando se habla de estos temas, pues estamos también identificando otros temas como la identidad colectiva. Claro. Y bueno, también subyacen intereses en común en este tipo de movimientos y de formaciones. Sí, justo. Los movimientos sociales también son movimientos reivindicativos y son movimientos que surgen desde la visibilización. Esa es la meta y también es para constituirse como personas, como sujetos de derechos y como sujetos históricos. Es importante ubicar también eso y en cuanto a los movimientos de la comunidad LGBT, pues también es muy importante reconocer que la diversidad poco a poco, conforme ellos van avanzando, también van identificando formas de violencia y formas de segregación que requieren de ser atendidas y esas mismas se convierten en demandas, ¿no? Las cuales más adelante vamos a hablar que aún sigue esta deuda pendiente, ¿no? Igual, pues hablemos de Stonewall, ¿no? Stonewall fue un momento histórico que se toma como el mito del surgimiento, claro, del surgimiento de la movilización de la comunidad, ¿no? Stonewall, pues Stonewall era un bar, ¿no? En la ciudad de Nueva York, un bar de reunión clandestina de personas homosexuales, lesbianas, transexuales. Y bueno, ¿por qué clandestina? Porque en ese momento era perseguida y criminalizada, justo criminalizadas estas disidencias sexuales. Entonces, las redadas y las detenciones eran bastante comunes en este tipo de lugares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese 28 de junio, cuando se hace una redada masiva y empiezan otra vez las detenciones, bueno, hay una
revelación, se rebelan, hay una confrontación contra la policía y bueno, marchas posteriores se realizan los días siguientes y bueno, el año que siguió ya se empezó una marcha conmemorativa por los disturbios y de ahí los años que vienen y se extienden a todo el mundo conmemorar ese día como el Día del Orgullo. Claro, y también es importante saber que Stonewall, los disturbios de Stonewall duraron 3 días y no es ahí el surgimiento, porque en sincronía en Latinoamérica, en Argentina, en México, empezaron también a surgir más movimientos. Stonewall fue el parteaguas de la visibilización, fue el rompimiento del silencio. Y justamente también en México, vivimos en Puebla, se dice que en el 2002 hubo una movilización también muy fuerte, de hecho en los 70s, fue cuando más hubo movimientos de la comunidad, pero ya constituidos y organizados, se dice que aquí en nuestro contexto fue en el 2002, y pues también es importante como ubicarnos también en un contexto de local, de metas, qué es lo que se ha logrado dentro de la comunidad. Hay fechas específicas porque antes también el ser parte o ser un cuerpo disidente o ser una persona que no entraba en estos estatutos de comportamiento, se violentaban directamente, se violentaban físicamente y se metían en dinámicas médicas, ¿no? Claro, y sobre todo también considerar, aclarar un poco que el aterrizaje histórico que estamos haciendo en este apartado, pues no quiere decir que en otras zonas no haya habido, en otros países, como bien mencionaba Luz, en otros momentos no haya habido sucesos igual de importantes, pero esto a modo general, también por cuestiones de tiempo, son las fechas tanto de alcances, de logros, de sucesos importantes son los que estamos retomando en este momento. Como lo de Stonewall, como bien mencionaba Luz, no significa que solamente en ese lugar haya habido, ¿no?, estas formas de protesta, en otros lugares del mundo también. Y bueno, en este sentido también agarramos que en 1973 la asociación, y fue un avance importante, la Asociación Americana de Psiquiatría retiró la homosexualidad de su manual de diagnóstico 2 en su segunda edición, ¿no? Y fue justo por estas formas de invitar a la reflexión que se estuvo haciendo a través de estas protestas, que se logró algo como eso. Posteriormente, en 1978, también algo muy importante que sucedió, pues esa fecha se crea y se adopta la bandera arcoíris, ¿no? Que, bueno, bien entendidas estamos que es uno de los elementos identitarios más importantes de la comunidad. Es un ícono. También hay que problematizar que no existe dentro del marketing o no debería de existir un marketing arcoíris, ¿no? Algunas marcas lo han utilizado, pero no hay que deslindar el hecho de que esto es un movimiento político, es un movimiento histórico, y sí, también hay celebración, pero también hay reivindicación y también hay lucha, ¿no? Eso es algo importante de reconocer, y también pues todos estos momentos que que mi compañera ha estado retomando, pues son gracias a la lucha que se ha estado haciendo constantemente por organizaciones sociales que se han constituido y que se han propuesto organizar una agenda para llegar a tener estos derechos, ¿no? Entonces también vamos a decir que justamente algo impresionante es que recientemente, apenas en el 2018, se va a quitar a la transexualidad, ¿no? Ah, sí, que bueno, se llamaba la incongruencia de género, no era como la tenían registrada, que bueno, era una forma justo de referir a la transexualidad, como bien mencionas, y apenas en 2018 justo la OMS va a retirarla de sus enfermedades, ¿no? También la tenían clasificada como una enfermedad mental, ¿no? Y eso es importante también porque va a dejar de considerarse un trastorno psicológico. Entonces, bueno, igual como mencionaba, a mí también se me hace impresionante. Cuando vi que era en 2018 dices, bueno, pero ¿cómo? ¿No? Es cosa de apenas unos años, 3 años, o sea, sí, es poco. En general, lo de toda la lista es relativamente poco. Pero esto en 2018, a mí la verdad sí me sorprendió es algo bastante. muy reciente, y también, bueno, más adelante vamos a hablar un poco como del contexto de las deudas que aún se tienen. También en Puebla estamos hablando de que ya hay una reforma, pero pues sigue habiendo mucha deuda también en cuanto con la comunidad transexual, y pues justamente también es algo que no es una tendencia, tampoco el pertenecer a la comunidad no es una enfermedad. Eso de patologizar a la comunidad también es una problemática, y también son discursos que se deben de exterminar. Bueno, pero
Sí, pues sí, bueno, y ahorita que mencionas justo Puebla, ¿no? Pues hay que también aterrizar estas fechas importantes, ¿no? En México también han pasado cosas muy importantes. Por ejemplo, en 1901 tenemos lo que algunos consideran que es el primer abordaje público de las disidencias sexuales, ¿no? Y es a través de ese suceso conocido como el baile de los 41, que creo que por ahí me habías mencionado que hay una película, sí, ¿no? Yo no la he visto. Recientemente en la plataforma de streaming sacaron una película igual, también es recomendable. De hecho, vamos a hacer algunas recomendaciones audiovisuales por si quieren seguir informándose sobre el tema. Y de hecho, ay, perdón que te interrumpa, pero de hecho eso que mencionas es interesante. ¿Sabes por qué? Porque hubo castigos que se dieron a los 41 hombres que se detuvieron en esa fiesta, pero la homosexualidad en México no estaba prohibida, no era ilegal. Entonces lo que hicieron fue ampliar un poco este apartado de que estaban atentando contra la moral y las buenas costumbres y detuvieron a esos 41 hombres, a 19 de ellos nada más, porque los demás, algunos historiadores dicen que compraron su libertad, ¿no? Porque pertenecían a las élites de ese entonces, pero a 19 de ellos los mandaron a Yucatán, los inscribieron de forma forzosa y obligatoria al ejército y los enviaron a Yucatán, como una especie de exilio, no se podría decir de ese modo. De hecho, justamente la criminalización de la homosexualidad se dio solamente hasta el siglo XIX, porque antes no había un crimen como tal y también se implementó este discurso de higienizador, ¿no? Así de la moral en turno, pues no se aceptaba este tipo de conductas. Claro, eran un atentado contra la sociedad. Igual en cuanto a la comunidad de las mujeres lesbianas o de las lesbofeministas, también es complicado porque también se ha invisibilizado demasiado, ¿no? Y pues sí, es un tanto problemático, ¿no? Claro. Sí, de ahí, por ejemplo, tendríamos que en 1971, ¿no? 70 años después de lo sucedido, pues cuando se están creando, es la primera asociación, ¿no? en defensa de los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQA+, que sería el Frente de Liberación Homosexual de México. Y bueno, no es el único grupo que va surgiendo, años después van a surgir varios, pero lo que es importante aquí considerar como característica de estos grupos que van surgiendo por ahí de entre 1975 a 1978 más o menos, que es cuando más grupos van surgiendo, es que dentro de su agenda van a tener muchas alianzas con la izquierda, ¿no? Con el feminismo también, y parte de las luchas que más van a emprender, aparte de estar relacionadas con la visibilización y la desestigmatización de las sexualidades disidentes, pues en los casos de los grupos feministas van a aumentar a estas agendas la lucha contra el patriarcado de esa época y la liberación de la mujer. Entonces vemos que son pues, luchas bastante amplias y como mencionas, justo varios grupos, ¿no? Lésbicos llegan a ser invisibilizados también de la historia, ¿no? Sí, claro. Igual las exigencias se podría decir que siguen siendo las mismas, pero conforme pasa el tiempo se van aseverando y algunas se van consiguiendo y las otras van... Es una lucha constante, ¿no? Se considera dentro de la Comunidad de México la primera marcha del orgullo, ¿no? Porque hay por ahí también algunas fuentes que son un poco, que no se ponen del todo de acuerdo, ¿no? Algunos la estipulan en 1978 en una marcha conmemorativa por el 25 aniversario de la Revolución Cubana. Entonces ahí dicen algunos que hubo un grupo que se identificaba justo como perteneciente a sexualidades disidentes, pero algunos dicen que esa no se podría considerar la primera marcha porque era más bien una visibilización y estipulan que la primera marcha entonces sería en 1979, ¿no? Que ya sería la primera marcha del orgullo en la Ciudad de México. Sin embargo, sea como sea, justo la marcha de 2019, la más, bueno, relativamente reciente, justo llevó el nombre Orgullo 41, Ser es Resistir. Y es importante esto porque pues, nos remonta directamente a los sucesos de 1901 en México, ¿no? Con la detención de los 41 hombres. Entonces, bueno, también es algo importante a tener en cuenta de cómo en México se va configurando, ¿no? Justo los símbolos que se van retomando del ser homosexual, del ser lesbiana, del ser parte de la comunidad, ¿no? Aterrizando en los efectos que ha estado teniendo estas movilizaciones, justo, ¿no? Algunos de los avances es importante considerar que están directamente relacionados con estas críticas, con estas protestas, con estos llamados a la reflexión. Y yo considero que se ven mucho reflejados en la creación de leyes, ¿no? Justo en estas discusiones que van en torno a la ciudadanía, ¿no? Y bueno, hay muchísimas fechas importantes aquí en México, ¿no? Respecto a esto. Sí, justo. Igual en cuanto a
el matrimonio igualitario, en la actualidad podríamos decir que existen apenas 12 estados dentro del país en general como México, que es un derecho, y también actualmente en la ciudad de Puebla, en noviembre, se estipuló que ya podría ser legal el acceso al matrimonio igualitario. Recientemente pasó lo de la ley Agnes, y también esto previamente tuvo una lucha de 10 años para que se llegara a obtener este derecho a la reforma para la identidad de las y los personas trans. Y pues sí, es importante, justo, principal existen derechos, pero creo que también es importante que se establezcan políticas públicas para que realmente se lleven a cabo, ¿no? Entonces, también empezar a hacer presión por eso es algo que se ha puesto en las agendas dentro de los movimientos, y también para que pues todo esto conlleve pues un final que sea bueno para todas y todos, ¿no? Los movimientos en la Ciudad de México, pues sabemos que en la Ciudad de México justamente hay como más lucha visible, y es de las marchas más grandes que se llegan a vivir dentro del marco de junio. Claro. Y pues también en México pues sí es legal y es un derecho el matrimonio igualitario, y pues también el matrimonio igualitario es importante debido a que pues también es una lucha, y no es porque la gente quiera simplemente casarse, sino porque es entrar en una dinámica en la que pues como sujeto de derecho también puede tener acceso a casarse si quiere o no quiere, ¿no? En Puebla pues sí, ha habido pues ciertas victorias, pero bueno, es lo mismo que menciona Luz, requiere mucho, por lo regular es una lucha muy larga, y no siempre pues son a todas las demandas que hay son bastantes, y las deudas, como bien mencionabas, también son muchas. Y bueno, un poco también en el espíritu de no estar romantizando el movimiento social, pues también es importante dar cuenta de algunas de las dificultades que está enfrentando, ¿no? Algo importante en este momento, un grupo importante que surgió, fue en el 10 de septiembre justo de 2016, ¿no? Que se crea el Frente Nacional por la Familia, ¿no? Sí, claro. Y se crea con manifestaciones en 10 estados, ¿no? Perdón, nada más, pues pensaba que justo cuando se analizan movimientos sociales hay autores que proponen, ¿no? este término de antimovimientos sociales, ¿no? Que van a estar encargados de ir frenando o procurar frenar, ¿no? Estos cambios que se están dando con el surgimiento de los movimientos sociales. Y bueno, también mencionar que este grupo no solamente se enfrenta no solamente en su agenda está con los logros de la comunidad LGBT, sino también con los feministas, ¿no? Con algunas de sus agendas chocan justo en puntos específicos, ¿no? Sí, claro, se adentra como en una ruptura de la paz, ¿no? O sea, con estos grupos. Justamente también es importante reconocer que los discursos de este frente pues son conservaduristas, son discursos que violentan a la comunidad, a la identidad de la comunidad, a la diversidad, también violentan a las feministas, al derecho también por decidir sobre sus propios cuerpos de todas las mujeres en sí. Y pues sí, también es importante reconocer eso, y también es importante reconocer el yunque político que existe, y pues justamente creo que esta lucha se mimetiza porque también depende mucho del contexto que haya dentro del Estado, ¿no? O sea, no es por ser partidario de nadie, sino que simplemente son posicionamientos políticos, ¿no? Y también algunas veces algunos prefieren no entrar dentro de darle ganancias a las organizaciones sociales, y prefieren simplemente dejarlo en la congeladora y no avanzar con las demandas que se tienen, ¿no? Claro. ¿Y qué me dirías, por ejemplo, ahorita de estos desafíos que todavía quedan? Porque bueno, estamos hablando ahorita principalmente de logros, ¿no? Pero pues hay bastantes desafíos todavía. Sí, claro. Pues principalmente algunos de estos son como los que ya hemos estado platicando, claro, que es la patologización que aún persiste, el estigma que aún existe en la sociedad, la existencia de este tipo de grupos que están en contra de los derechos de la comunidad. Creo que también es importante que existan estas personas y que no haya una educación integral para las infancias. También es volver a violentar y es volver a reproducir discursos de odio, que el discurso de odio también genera violencia, que es violencia física y violencia muy grave.
nos enfrentamos como pues en una era en la que se supone que se divide la población, pero en realidad se divide por intereses que son pues muy anticuados y que son religiosos, y más bien creo que es importante replantear que estas personas existen y que también resisten y que esta diversidad merece estar incluida y merece integrarse totalmente en todos los aspectos, como todas y todos y todes, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, pues ya para ir finalizando, nos gustaría pues recomendar algunos videos audiovisuales, algunas películas, algunas series. Para incentivar la reflexión. Claro, ¿no? para Sí. que todo esto sea dinámico y también tengan acceso como desde sus trincheras a cosas como que les puedan ayudar a comprender un poco más. Aterrizar esto que hemos estado hablando a la sociedad, ¿no? Por un lado tendríamos La ciudad sin límites. Claro, sí. Ese es de 1978, muy buena película, aterriza igual el contexto de México, ¿no? Principalmente en la marginalidad, ¿no? de una persona, de un varón homosexual, ¿no? Cómo vive, cómo se relaciona con los demás, cómo se le ve en la comunidad en la que está. Yo les quisiera recomendar una serie que se llama Pose. Esta serie también la pueden encontrar en estas plataformas de streaming. Es una serie que habla sobre la comunidad trans. Es después de los disturbios de Stonewall, bueno, se ubica después de los disturbios, y también es una serie muy buena porque visibiliza justamente la vivencia diaria que se tiene en un cuerpo trans, en una realidad de una mujer trans, la imposibilidad de acceder a un empleo formal. Y también les podría recomendar otra que se llama Sex Education. Esta es de Reino Unido, es más cómica, es como fácil de digerir y también es como de un grupo de jóvenes, entre ellos hay un homosexual, también hablan de los tabús de la sexualidad. Y para finalizar, pues le podría recomendar una película que se llama Tengo miedo torero. Es ambientada en la dictadura de Chile, en los tiempos de la dictadura, y pues está basada en una novela de Pedro Lemebel. Y bueno, para finalizar, pues les agradecemos que hayan visto esta programación. Finalizamos con mucho agradecimiento porque existan estos espacios en la universidad y porque realmente a las y los estudiantes nos estén dando la voz para estar aquí.